Muy buenas tardes a todas y a todas. Les damos una muy cordial bienvenida, no calurosa, pero muy cordial, a este seminario online organizado por ProSalud Chile, ese Sistema de Receta Médica Electrónica MinSal, etapa en su implementación y beneficios esperados. Queremos saludar especialmente a nuestros expositores invitados que nos acompañan esta tarde, quienes son Carla Oliveri, Pablo Pizarro, Jorge Cienfuegos, y también saludar a Claudia Ramos, nuestra presidenta del Comité de Acceso y directora de ProSalud Chile, que también nos va a acompañar moderando el último bloque de conversación. Estamos muy contentos también por alta concurrencia, lo cual muestra el interés en este tema. Y desde ProSalud Chile estamos convencidos que avanzar en la plena implementación de la receta médica electrónica en nuestro país tiene grandes beneficios para la salud de las personas, como son, en primer lugar, el mejorar el acceso efectivo y oportuno de los pacientes a sus tratamientos a través de un sistema de prescripción más amigable. En segundo lugar, también contribuir a elevar la trazabilidad y la seguridad en el uso de medicamentos, reduciendo el riesgo de errores por problemas de legibilidad, reducir el riesgo de fraude, ¿no es cierto?, y de uso inadecuado de medicamentos. Y finalmente también nos parece que como beneficio esto va a permitir mejorar la gestión de data clínica integrada y consolidada y la data analytics con obviamente los debidos resguardos en materia de protección de datos personales, ¿no es cierto?, lo que es clave para mejorar las políticas de salud a nivel poblacional. Por lo tanto, sin duda, esta es una iniciativa capital, que es muy importante poder apoyar su pleno despliegue en el país. Bueno, de todo esto vamos a conversar esta tarde con nuestros destacados invitados y qué mejor para eso que partir con Carla Oliveri, quien es justamente la líder y jefa del proyecto Receta Médica Electrónica del MinSal, quien abordará en 20 minutos el sistema de receta médica electrónica del MinSal, sus etapas de implementación y beneficios esperados. Carla es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, con experiencia en el sector público y privado en materia de asuntos regulatorios, en temas farmacéuticos, alimenticios, químicos y cosméticos. Y es actualmente, como decíamos, la jefa del proyecto Receta Médica Electrónica del MinSal. Antes de darle la palabra a Carla, queremos recordarle a todos nuestros asistentes que pueden ir ya anotando, registrando sus preguntas, sus consultas en el espacio ahí a la derecha en preguntas y respuestas que vamos a abordar en la última etapa del seminario. Así que, dicho eso, Carla, por favor, adelante. Muchas gracias, Jean-Jacques. Primero que nada, darles un cordial saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer nuevamente poder estar presentando este gran proyecto del Ministerio de Salud, liderado por la Subsecretaría de Salud Pública. Sin duda es un tremendo proyecto y ha sido un arduo trabajo, así que para mí es todo un placer poder presentarles los avances que se han ido suscitando en este último tiempo. Hace más de un año yo creo que tuvimos el último webinar con ProSalud. Por lo tanto, se han hecho varias cosas o hemos avanzado en varias líneas y feliz de poder presentárselo en esta oportunidad. Voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan que se ve bien. Perfecto. Se ve perfecto. Muy bien. Como les decía, este Sistema Nacional de Receta Electrónica los venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Muchas personas han participado en este proyecto. Hoy en día yo soy la cara visible, tal vez, junto con Pablo y junto con otras personas, pero sin duda que en este proyecto han pasado muchas personas. Hay que recordar un poco cómo se inició este proyecto, que fue principalmente, que se inició mucho antes de pandemia. Entonces, a través del tiempo, también los objetivos y los esfuerzos han ido un poco cambiando, porque han ido cambiando. Hemos visto distintas barreras que se han presentado, que fueron también producto de la pandemia. Entonces,
Si bien partimos tratando de reducir los errores de medicación, que como todos sabemos, tal vez no hay mucha estadística aquí en Chile, pero sí en otros países como en Estados Unidos sabemos que hay un estimado de 1,5 millones de eventos prevenibles asociados a medicamentos y que más de 7.000 muertes ocurren en pacientes relacionados a los errores de escritura y de llenado de recetas. Y además un tema no menor que es un costo muy alto para las instituciones de salud. Así partió este proyecto, tal vez con ese enfoque un poco más en los errores de medicación, pero a la larga hemos visto que hay otros factores críticos que tal vez son también mucho más relacionados con nuestro país, que tiene que ver con las características geográficas en Chile y la distancia entre grandes urbes, donde se produce todo un problema de conectividad y obviamente también hemos visualizado que ciertos sectores de nuestro país hay una escasez de especialistas y la pandemia también vino a resurgir lo que es la telemedicina. Entonces, la telemedicina mostró tal vez estas falencias, pero también fue una oportunidad y una oportunidad en que receta electrónica fue un soporte muy importante o puede ser un soporte muy importante para darle a este nuevo auge que es la telemedicina hoy en día y que se han ido instaurando y se han ido implementando en varios sectores de las especialidades y en muchas regiones como una forma de darle acceso a la atención de salud a las personas. Se estima que en Chile se realizan alrededor de 100 millones de recetas al año, de las cuales pueden contener más de una prescripción. Y prácticamente hoy en día y cada vez menos, porque ya receta electrónica en su marcha blanca, que ya lleva más de un año, ha tomado un espacio, aunque sea chiquitito, pero ha tomado un espacio, pero prácticamente en su totalidad son recetas que hoy día son gráficas, es decir, son en papel. Entonces, ¿cuál es el objetivo de receta electrónica hoy en día? Como les he dicho, esto ha ido mutando. Una es disminuir las barreras de acceso a medicamentos producto de las características que estábamos hablando, estas geográficas, las distancias entre las grandes urbes y conectividad. Obviamente que disminuir los efectos adversos prevenibles de medicamentos, hacer un seguimiento y trazabilidad de los tratamientos. Y ahora se ha incorporado algo nuevo que es un sistema, que es hacer un ecosistema tal vez de prescripción de medicamentos sujetos a control legal, donde ya receta electrónica es un área más o es un punto más de este ecosistema y empiezan a convivir con otros sistemas como el sistema de validación de recetas gráficas, muy usado durante la pandemia, y obviamente una que se espera poder tener o poder disponibilizar prontamente, que es el libro electrónico de medicamentos controlados. Entonces, todo este sistema vendría un poco a tener un sistema de vigilancia y supervigilancia de estos medicamentos, que hoy en día, como problemas que todos sabemos de la fentermina, que ha estado en las noticias, o del fentanilo, vemos necesario realizar. Entonces, receta electrónica está fundado en Pilares, que es un sistema universal porque es una herramienta que se dispone para todos los prescriptores y todos los pueden usar, así como los dispensadores, y con un repositorio único. Interoperable porque es un sistema que va a poder interoperar y convivir con otros sistemas de prescripción o fichas clínicas o sistemas de dispensación y va a poder unirse a esos sistemas, ocupando estándares que van a ser estándares internacionales en seguridad informática. Es seguro porque hay una validación inequívoca de tanto los prescriptores como de los dispensadores y también de los pacientes. Es gratuito porque a través de su plataforma web no se cobra o no hay un cobro asociado. Es un robusto porque es un sistema que está empezado en que sea estable y elástico, es decir, que vaya creciendo con su uso. Evolutivo, por cierto, porque tiene que ir evolucionando con el tiempo, ir incorporando mejoras, ir incorporando nuevas funcionalidades, y lo mejor que es tener un sistema trazable desde el inicio al fin de lo que pasa con una prescripción médica. Un poco en qué está soportado todo esto, en que tenemos alrededor de 111.000 prescriptores autorizados o habilitados para prescribir en nuestro país aproximadamente, y esto es según la CIS, que es entre médicos cirujanos, cirujanos dentistas, las matronas y los tecnólogos médicos con mención en oftalmología, que ellos pueden también prescribir un acotado arsenal de medicamentos.
y 5.786 establecimientos de expendio autorizados entre farmacias y almacenes farmacéuticos hoy día en todo el país. Entonces tenemos un universo muy grande y por lo tanto, y además pensar que esto llegaría además a toda la población o a todo paciente que así lo requiere. Los beneficios para los prescriptores es que disponen de una herramienta que le ayuda a la prescripción, tiene acceso a las bases de datos de medicamentos con un lenguaje estandarizado, por lo tanto, difícilmente van a poder tener confusiones tal vez entre un medicamento y otro. Se realiza un mejor seguimiento de la prescripción de un paciente, pueden evitarse los errores de prescripción ya que no es caligráfico, o sea, no tienen que escribirlo por ellos mismos y por lo tanto todas sus recetas van a ser entendidas. Hay una prevención de la falsificación, ya que para poder prescribir tiene que ser el prescriptor validado tanto por la superintendencia como por el registro civil y se ingresa con clave única. Es un sistema que es simple, rápido, a lo mejor algunos no estarán de acuerdo, pero sí, yo creo que es un sistema un poco más rápido una vez que le toman la usabilidad al sistema y obviamente que es seguro, porque les impide que hayan falsificaciones de este tipo de documentos. Y además, un punto no menor que les permite hacer la telemedicina. Para los farmacéuticos disminuye los tiempos de gestión de las recetas, hay una validación ya inmediata de la receta porque para haber emitido esa receta tiene que haber pasado por una serie de validaciones, les evita los errores de dispensación por culpa de recetas con textos que son difíciles de leer o porque haya fallos en la transcripción. Pueden bloquear las recetas controladas y cheque una vez dispensadas. Las recetas emitidas cumplen ya con un formato que es el establecido por la normativa. Los medicamentos se encuentran en un lenguaje estandarizado, entonces no lo van a confundir entre un medicamento y otro. Y por supuesto que existe hoy en día, o vamos para allá, porque todavía no está disponible, pero en un futuro la interoperabilidad con un libro electrónico de medicamentos controlados, donde al dispensar una receta electrónica, la idea es que inmediatamente se vaya a este libro electrónico sin necesidad de tener que traspasar esta receta. Y para la autoridad sanitaria, obviamente que tiene muchos beneficios, como el cumplimiento de la reglamentación ya per se, unos datos alojados en un repositorio central, del Ministerio, estadísticas reales sobre el consumo de medicamentos por parte de la población, una mejor gestión de los medicamentos por parte de la autoridad, la implementación de este lenguaje no solamente en la prescripción, dispensación, sino en todo el ecosistema de salud que ocupa los medicamentos, una disminución del gasto de salud asociado a una disminución de los errores de medicación y tener el soporte de la telemedicina, como les decía ya, que es algo nuevo. ¿Cuáles son los componentes del sistema que se visualiza que vamos a tener prontamente? El módulo de prescripción que ya está, módulo de dispensación que también ya los tenemos disponibles, módulo paciente web que también ya está disponible, por lo tanto los pacientes pueden revisar, no solamente les llega a través por correo la receta, sino a través de la página web, los pacientes pueden ingresar y mirar sus recetas. Y obviamente prontamente vamos a disponer las aplicaciones móviles para los pacientes para que puedan ver sus recetas. El módulo de receta cheque que está prontamente a estar listo y ya a comenzar con los pilotos. Y un módulo de administración de usuario que está pensado más que nada en las farmacias, pero obviamente lo más probable es que tenga también otra usabilidad en un futuro. Esta es la presentación de receta electrónica en la página web, donde está el ingreso del prescriptor, del paciente y del farmacéutico. Y obviamente el flujo de la receta es que el prescriptor hace la receta en este sistema, se va a un repositorio central donde a través de ya sea de la aplicación móvil o de la plataforma web, el paciente la puede visualizar, también recordar que les llega por correo, y mostrando la imagen de la receta, específicamente su código, puede ser dispensada en un establecimiento farmacéutico, el farmacéutico recoge este código, lo ingresa al sistema y la receta se muestra en el establecimiento y la puede dispensar, y en caso de los controlados se bloquea en el momento de la dispensión, que eso tiene un gran valor porque eso significa que en el cumplimiento de la normativa esa receta no va a poder volver a ser dispensada en otro establecimiento porque ya lo fue. ¿Cuáles son las etapas de implementación del Sistema Nacional de Receta Electrónica? Etapa 1, 2023, pensada al 2023,
que es disponer de la plataforma web para los prestadores individuales y de farmacias comunitarias principalmente, pilotos en atención primaria del sector público, que ya lo hemos estado comenzando a hacer, la migración a la nube, que está pronto a ocurrir, y eso créanme que le va a dar mayor estabilidad al sistema. Si hoy día han notado caídas del sistema que han ocurrido en el último periodo, sí, efectivamente eso ha sucedido. Estas caídas que tienen que ver de repente con problemas de conexión, de red, eso ya se va a mitigar y por lo tanto el sistema va a ser mucho más estable y esto le va a permitir una mayor elasticidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que aumente la usabilidad de este sistema, va a ir creciendo el soporte que se le va a dar y por lo tanto el sistema no se va a caer. Y por lo tanto, desarrollo de receta cheque, que también, como les comentaba, está en su etapa final y que está prontamente a comenzar un piloto para poder ser disponibilizada en el primer semestre, así esperamos, del 2024. Para todos, porque hoy día los pilotos solamente van a estar sectorizados para probar la usabilidad de la receta cheque, que se van a comenzar muy pronto. En la etapa 2 viene su implementación en la atención voluntaria, la atención ambulatoria, perdón, principalmente en la atención primaria. Como les decía, los pilotos de receta cheque en los prestadores individuales. Una etapa 3 pensada ya para el 2025 es empezar a aumentar la implementación de estas recetas, como en la atención de urgencia ambulatoria y la integración con la receta cheque, la atención ambulatoria. Y en una etapa 4 es la atención cerrada, pensando en hospitales y ahí clínicas y otras compañías que así lo requieran, como por ejemplo compañías de seguro. El objetivo de la implementación es transitar obviamente desde la receta a papel hacia una receta electrónica y ojalá que sea en un futuro y ojalá no muy lejano la principal forma de prescripción o de realizar una receta a un paciente por todos los elementos de seguridad que esto contiene. Como les comentaba en un principio, la plataforma ha estado operativa desde septiembre del 2021 en una marcha blanca, donde a la fecha llevamos más de 2 millones de recetas realizadas para más de 600.000 pacientes y más de 23.000 prescriptores o profesionales prescriptores han utilizado al menos una vez la plataforma electrónica. Entonces, llevamos ya hartas recetas y hemos beneficiado también a una menor cantidad de pacientes. Cada mes tiene un crecimiento, ha ido creciendo en su usabilidad. Y ya, como les comentaba en un principio, estamos aproximadamente en más de 14.000 prescriptores mensuales que utilizan la plataforma. Y crece a un ritmo de un 10% más o menos mensual. Es un crecimiento importante que hemos tenido y esto no ha parado. Cada mes la ocupan más profesionales. Las recetas que se han realizado, llevamos a la fecha, hasta octubre, el dato de octubre, que llevamos 160.000 recetas mensuales, también con crecimiento exponencial. Y en promedio, el 24% de estas recetas electrónicas emitidas se dispensan en el sistema. Obviamente, en la práctica el porcentaje debe ser mucho mayor, se deben dispensar la mayoría, pero la que efectivamente dispensan en el sistema de recetas electrónicas es aproximadamente el 24%. Ojalá podamos subir este número, ya que es importante que sea receta controlada o no sea receta controlada, sea dispensada en el sistema. Y obviamente vamos a ir tratando de que esto así vaya ocurriendo en los próximos meses. ¿Cuál es el estado actual del sistema de receta electrónica? Aquí les presento más o menos la gráfica que va a tener la receta cheque electrónica, el botón de su ingreso y el formato que va a tener. Es muy parecida a la otra receta, solamente tiene distinciones, tiene receta cheque grande arriba y un número, pero prácticamente es la misma forma o se va a usar de la misma forma que se ha venido usando los otros. Lo único que cambia, obviamente, son los elementos que debe contener una receta cheque y que son los mismos que tiene la receta cheque en papel hoy en día.
Además, como les contaba, estaba la migración al servicio de la nube, que está pronto a realizarse. Estamos a puertas de que este sistema esté completamente en la nube y obviamente eso le va a dar estabilidad y elasticidad al sistema. Como les decía, este sistema de receta electrónica está dando un soporte importante a lo que es la telemedicina y a través de la resolución 1143 del 2023 que hizo el Ministerio de Salud, indica que la prescripción de los medicamentos asociados a una atención de salud a distancia y cuya condición de venta sea la de recetas retenidas, se deberá realizar preferentemente a través del Sistema Nacional de Receta Electrónica que dispone el Ministerio o a través de un sistema de prescripción electrónica privado, siempre y cuando cumpla con lo establecido en la normativa. La prescripción de medicamentos en la atención de distancia hoy en día sigue siendo utilizado a través del sistema de validación de recetas gráficas porque no tenemos disponible todavía el sistema de receta electrónica. Sin embargo, una vez que esté listo el sistema de receta cheque electrónica y disponible para todos los prescriptores, obviamente la prescripción a través de la telemedicina tendrá que ser por esta vía. Y mencionarles que además, de acuerdo a lo establecido al artículo 2 del decreto número 6 que habla sobre la telemedicina, los prestadores individuales que no se encuentran en el territorio nacional podrán realizar la prescripción a través del extranjero y a través del sistema de validación de recetas gráficas, siempre y cuando cumplan con lo establecido en ese reglamento, que es que los prescriptores se encuentren asociados a un prestador institucional con domicilio en Chile. Las recetas gráficas de medicamentos controlados, la idea es que estas recetas se deban incorporar al sistema, y esto quiere decir con las recetas gráficas, no con otro tipo de receta y recetas retenidas, que deban ser incorporados al sistema de validación de recetas gráficas para incorporarle elementos de seguridad a las recetas y para prevenir también las falsificaciones y que puedan ser dispensadas en estos sistemas. Y es la forma que la receta gráfica, sobre todo la que es la blanca, adquiere un folio indicativo de que esta fue validada a través de un sistema y que fue prescrita por un prescriptor autorizado para ello. Y el libro electrónico de medicamentos controlados, como se los mencionaba, que está desarrollándose, ya se han hecho pilotos, por lo tanto esperamos que también podamos disponibilizarlo prontamente, que viene a complementar todo este sistema, ya que hoy en día la mayoría de los registros son llevados en formato manual, lo que obviamente significa que absorbe parte de la jornada laboral de los profesionales de los químicos farmacéuticos. En algunas ocasiones se ha permitido el empleo de registros informáticos provenientes de sistemas de gestión de los establecimientos. Sin embargo, estos sistemas no se encuentran automatizados ni integrados con sistemas de prescripción y control. Por lo tanto, este libro electrónico que pretende tener el Ministerio de Salud va a estar integrado al ecosistema de las recetas electrónicas. Por lo tanto, sería ya un ecosistema donde se va a poder mirar tanto la dispensación de cada establecimiento de esos medicamentos y obviamente por el otro lado la prescripción y hacer la trazabilidad desde la prescripción del medicamento hasta su entrega del medicamento, que es algo sumamente importante para hacer una gestión y vigilancia de medicamentos. Entonces, por eso es que el objetivo es entregar en este libro electrónico una herramienta que interopere, que puedan estar disponibles en los establecimientos de salud, integrar con un sistema de tramitación y autorización o notificaciones que tiene que ver con las autoridades, donde se van a poder cargar en estos sistemas y proporcionar una herramienta también de gestión. Va a considerar, obviamente, el registro de las recetas gráficas y físicas, e incluye cargas a través de QR, por lo tanto ya no van a tener que presentar toda esta documentación que son las guías y las recetas a la autoridad, sino estas se van a quedar como automáticamente presentadas a través de este sistema. Y por supuesto que también incorpora validaciones tanto del QF como del prescriptor y de paciente con la conexión con la CIS y el registro civil. Entonces, como ustedes ven,
Ya Receta Electrónica, si bien impulsó todo este sistema, de a poquito se van acoplando distintos sistemas para hacer un ecosistema de prescripción que va a tener distintos elementos, que lo importante aquí es para dar seguridad a medicamentos que así lo requieren, como por ejemplo son los medicamentos controlados, y poder hacer trazabilidad y gestión de los medicamentos que al final son sumamente importantes para los pacientes y para el tratamiento y para los beneficios en salud de las personas. Muchas gracias. Vamos a seguir en una presentación complementaria ahora con Pablo Pizarro, ¿no es cierto?, quien se va a referir a la usabilidad y beneficios de la plataforma Receta Médica Electrónica, con énfasis en los aspectos tecnológicos. Antes de darle la palabra, vamos a rápidamente presentar a Pablo. Él es ingeniero informático de la Universidad de Valparaíso, con más de 12 años de experiencia en el sector de salud, liderando iniciativas de interoperabilidad, agendamiento remoto y la plataforma ahora también de Receta Médica Electrónica, siendo actualmente el encargado de la unidad de interoperabilidad en salud del Ministerio de Salud y es parte también del directorio de HL7. Adelante, Pablo. Hola a todos y todas, voy a compartir mi presentación. ¿Me confirman que se ve bien, por favor? Se ve perfecto. Buenísimo. Ya, yo les voy a hablar un poco de, bueno, la usabilidad y los beneficios de la receta médica electrónica, pero desde otro punto de vista, ya de otra etapa que también nos hablaba Carla, que es de, también desde el rol que tengo ahora en el ministerio, que es desde la interoperabilidad en salud. También veía algunas preguntas, algunas cosas en el chat que preguntaban cosas en relación a esto, ¿ya? Actualmente en el país, y algo que pasa también, yo creo que en toda Latinoamérica, hay fragmentación del registro. Ya si hablamos de receta electrónica, probablemente existan recetas, se ha hablado de recetas, va a haber recetas electrónicas que hacen en algún sistema, otras en sus fichas clínicas, otras en papel. Entonces la información no está centralizada. Se crean nuevos sistemas también para crear recetas electrónicas de otro tipo, y entonces no hay, la información es difícil de acceder tanto para los pacientes como para los médicos y también para los tomadores de decisión, ¿ya? Porque existe esta fragmentación de registro, no solo en recetas, sino que en cualquier ámbito de salud. Y tampoco hay mucha adopción a estándares de interoperabilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el paciente es el que se convierte en el receptor y transmisor de la información. Él es el que tiene que andar con su carpetita, ¿cierto?, con su información clínica. Él tiene que ir con su receta, ¿cierto?, a la farmacia para que le entreguen este medicamento, ¿ya? Se le pierde, tiene que ir de nuevo y para que le hagan otra. Entonces, y si va al médico, no se acuerda bien qué está tomando, qué le dieron, entonces también puede provocar una duplicidad de indicaciones, ¿ya? Y como les decía, pasa lo mismo con recetas, con fármacos, con exámenes, etcétera. Y esto, ¿qué impacta en esto? Que es más costo, tanto para el Estado, en la atención, ¿cierto?, del sector público, como también para el paciente, porque sabemos que, ¿cierto?, el gasto de bolsillo en medicamentos es bastante alto. Y por otro lado también hay una mayor carga de trabajo para los profesionales de salud porque tienen que registrar en múltiples sistemas la misma información. Y otro problema también que existe es que al final los datos que se trabajan generalmente no vienen desde el origen, no vienen de la clínica, no vienen del sistema de recetas, sino de otra información que tienen que ingresar, ¿cierto?, a los profesionales o lo administrativo en otro sistema para tener esta información centralizada. Entonces, en resumen, la información está fragmentada y esto genera todos estos problemas. ¿Cuál es la solución a este tema? Es la interoperabilidad, ¿ya? ¿Y qué significa la interoperabilidad? Es la capacidad de que los sistemas conversen, ¿ya?, de una forma efectiva, ¿cierto?, exacta, consistente, y que se pueda utilizar esta información. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de estándares internacionales y de ponernos de acuerdo principalmente. Entonces, el objetivo de este proyecto de interoperabilidad va a ser compartir la información de salud de forma oportuna y segura. Es un tema súper relevante también la seguridad de la información del paciente y también con
el objetivo de disponibilizarla al paciente, que haya transparencia para el paciente de la información que se están compartiendo y también para los clínicos para contribuir a mejorar su atención de salud. Finalmente, lo que nos interesa a todos en estos proyectos de interoperabilidad es mejorar la atención de salud del paciente. Eso yo creo que es súper importante poner énfasis en este punto, ¿ya? Ya que más que un proyecto que sea tecnológico, lo que estamos buscando siempre es mejorar la experiencia del usuario. Y beneficios, mejora una coordinación, ¿cierto?, de la continuidad del cuidado al tener esta información centralizada o accesible de cierta forma. Hay transparencia, como les comentaba, de esta información al paciente. El paciente fácilmente, si hablamos de receta electrónica, puede entrar a esta app, a este sistema para ver sus recetas, independiente de dónde se realizó. Gracias a esto hay mayor eficiencia, disminución de costos, ya que tenga esta información, la va a tener el médico también para hacer mejores indicaciones. Y por otro lado, cierto, tener esta información centralizada y poder trabajarla, va a haber una mejor información de mejor calidad para la toma de decisiones. ¿Ya? Ahí Carlos nos comentaba la cantidad de recetas que existen en el país, pero son estimados, ¿cierto? Y viendo datos de un lado o de otro, pero no sabemos la exactitud de esta información. Y tampoco sabemos qué fármaco hay en cada receta. Entonces, tener esta información de calidad, ordenada, estandarizada, facilita mucho esto para luego hacer una mejor toma de decisiones. Y por último, también lo que les comentaba hace un momento es mejorar la experiencia de la atención del paciente, que eso es fundamental. ¿Qué estamos haciendo en el ministerio con respecto a esto? Bueno, existe la unidad de interoperabilidad desde enero de este año, ya estamos terminando un año de nuestro trabajo y tenemos una plataforma de interoperabilidad donde tiene algunos pilares que son importantes para este tipo de proyectos. Por un lado, hay un maestro de pacientes alimentado principalmente por el registro civil. También estamos cargando esta información con la información de FONASA, de las personas que tienen estos RUM provisorios que no están en el registro civil, ¿cierto? También va a estar esta información. Por otro lado, también hay un maestro de prestadores, tanto individuales como institucionales. Acá los individuales, la información que quien nos provee esta información es la Superintendencia de Salud, ¿cierto? Sabemos que cada profesional que tiene su título llega a este registro de la Superintendencia, entonces desde ahí sacamos la información para tener este maestro. En el caso de recetas, ¿cierto? Tenemos que validar, luego que pasa por la clave única, que nos indica que la persona es quien dice ser, pero después tenemos que verificar contra la información de la superintendencia que esta persona está habilitada para prescribir, tiene que ser un médico, tiene que ser un odontólogo, una matrona, ¿cierto? Para que no cualquier persona pueda generar una receta. Por otro lado, está el tema de las terminologías, como les comentaba, para interoperar es fundamental estandarizar el lenguaje. Para eso tenemos también un maestro, un servidor terminológico con la terminología aquí, en este caso de fármaco, la terminología farmacéutica chilena, que es la que se ocupa en receta electrónica y en la que tienen que utilizar todos los sistemas cuando hablemos de fármaco. Y por otro lado, tenemos un repositorio de los datos clínicos, que ahí estarían almacenadas, ¿cierto?, todas las recetas en este caso. Entonces, toda esta información va a poder ser utilizada por diferentes sistemas, ¿ya? Por un lado, la receta electrónica, estos módulos web que nos contaba Carla, que ya existen, que han usado con algunos problemas, pero aún lo siguen usando, y la idea es que los mejoremos ahora al corto plazo, pero también va a poder ser usado por los registros clínicos electrónicos de la atención primaria, del hospital, de algunos desarrollos propios, desde atenciones remotas como Hospital Digital y de privados. ¿Ya? La idea es que, sin importar de dónde está la información, puedan acceder y puedan enviar esta receta electrónica a nuestra plataforma. ¿Ya? Bueno, y toda esta información, ¿cierto? Nosotros, la idea de que podamos, primero, como les comentaba, disponibilizarlo al paciente a través de una app, de una aplicación, de un portal, para que tengan acceso, y también con esta información podemos hacer estos dashboards, este análisis, este uso secundario de los datos para la toma de decisiones, y ya podemos jugar, ¿cierto?, con Business Intelligence, inteligencia artificial, machine learning, muchas cosas más, que ahora con la información en papel y con los 2 millones de recetas que tenemos en electrónica es un poco complejo, ¿cierto?, porque aún no es representativo a nivel país. Entonces ya
cuando esto se implemente y pasen los años, vamos a tener más información y vamos a poder trabajar de mejor forma con estos datos. Entonces, un poco resumiendo esto, los puntos importantes es que gracias a la interoperabilidad, que no solamente es para recetas, estamos con otros proyectos también, pero lo que nos importa hoy es la receta electrónica porque sabemos que tiene un gran impacto en la salud del paciente, que el paciente va a tener un fácil acceso a sus recetas y a sus dispensaciones. Hace un tiempo estaba en otra reunión y nos contaban que solamente, que a veces al paciente se le perdía la receta, ¿ya? Y solo por eso tenía que ir nuevamente al médico y perdía ¿cierto? El tiempo y el dinero para que le haga una nueva receta. Gracias a esto, algo tan sencillo, ya no tiene por qué ocurrir, ¿ya? También el tema de que no se entienden los medicamentos, etcétera, pero desde esos temas tan básicos hasta otros temas más elaborados de, no sé, las contraindicaciones, qué sé yo, ya es algo importante, un beneficio que le da al paciente tener esta información centralizada. Por otro lado, ¿cierto? El beneficio un poco a los médicos y al paciente finalmente es el acceso a la información del tratamiento farmacológico de forma oportuna en el lugar requerido, ¿ya? Generalmente lo que pasa ahora, o el paciente si no se atiende en el mismo lugar siempre y no está su ficha, no están los medicamentos en la ficha, no, el médico o el que lo atiende no tiene acceso a esa información, generalmente le pregunta al paciente, pero el paciente no siempre se acuerda bien de lo que está tomando. Entonces aquí ya nos evitaríamos eso porque podría mostrarle desde su aplicación los fármacos que tiene recetados o a través de la interoperabilidad también podría acceder si es que tiene estos accesos permitidos, ¿ya? Otra cosa súper importante que para nosotros esto es como básico, yo creo, para ponernos al nivel un poco de los tiempos, pero ya se nos abre un poco el apetito que podríamos ya empezar a desarrollar sistemas de apoyo a la decisión clínica, con las contraindicaciones, alergias, etcétera, para facilitar, ¿cierto?, el tratamiento, la indicación de fármacos a los médicos y por ende mejorar, ¿cierto?, esto al paciente. Y también los que les comentaba hace un momento atrás, ¿cierto? Hay datos de mejor calidad para el análisis y la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, con este tema de la interoperabilidad, más allá de todos los beneficios de la receta electrónica en sí que tiene el proyecto, si le sumamos esta etapa de implementación, de que se pueda conectar al resto de los sistemas, facilita mucho. Primero, la implementación, porque no tenemos que decirle al médico que salga de su ficha clínica para hacer la receta en otro sistema. La información sale desde el lugar de origen y va a tener la información completa y vamos a tener mayor información, con lo cual vamos a tener todos estos beneficios. Eso, muchas gracias a todos. Como tercera presentación y muy complementaria con lo que escuchamos de Pablo, vamos a tener a Jorge Cienfuegos desde la mirada gremial del Colegio Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, del cual es su presidente nacional. Decíamos también que hay muchas preguntas que se han ido anotando, así que esto ha generado interés. Vamos a tener un último bloque de conversaciones bien animados. Así que para terminar este bloque, y antes de dar la palabra a Jorge, quien va a referirse en unos poco menos de 20 minutos su presentación al tema de beneficios y oportunidades para una adecuada prescripción vía plataforma de receta médica electrónica. Decirle que Jorge es químico farmacéutico de la Universidad de Chile. Él se ha desempeñado como analista económico en el Instituto Nacional de Estadística y asesor del Ministerio de Salud. Ha sido farmacéutico también en varios CESFAM y académico de la Universidad Andrés Bello. Y actualmente, como decíamos, es presidente nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Químicos de Chile. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Jack, y obviamente a la organización por la invitación. Vamos a poner inmediatamente el compartir pantalla. Y nos vamos a la presentación. Ahí me cuentan si se ve bien, ideal para poder comenzar. Perfecto. Buenísima. Bueno, tal y como les comentaba, vamos a
tratar de complementar un poco, obviamente está la posición oficial, pues finalmente el Ministerio de Salud es el que está guiando este tema y obviamente una visión de nosotros como Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos va a ser obviamente ver algunos elementos, algunos que vamos a estar y vamos a partir desde una cosa muy simple. El proyecto es bueno, es excelente como una buena noticia, sí, y partimos desde esa base. Ahora vamos viendo algunos elementos que obviamente los vamos a ir conversando durante la presentación. Entonces la presentación es relativamente cortita, tiene una pequeña introducción, que es la receta, la normativa vigente. Yo sé que esto lo dije la otra vez y prefiero traerlo de vuelta porque finalmente la receta no es que salió espontáneamente, esto está avalado en el fondo por cierta normativa actual vigente y tiene algunas cosas positivas y que algunas cosas que podríamos aprovechar de revisar. Algunas ventajas, beneficios y problemáticas y algunas reflexiones finales. Y con eso nos podríamos dar por completados. Bueno, lo importante es irnos a nuestro código sanitario, el marco más grande que tenemos, antes obviamente de la Constitución, que hoy día está bien en boga, en discusión, donde en su artículo 101 nos plantea que la receta es un instrumento privado, mediante el profesional habilitado, identifica a una persona identificada y previamente evaluada, como parte del acto médico. Lo encuentro eso interesante, por eso lo pongo en rojo, porque obviamente hay los médicos, sé que hay varios conectados hoy día, no son los únicos profesionales prescriptores, tenemos otros profesionales que yo creo que todos los conocen. Por si no los conocen, estarían las matronas, estarían los tecnólogos médicos, específicamente los que ven oftalmología, están los veterinarios y están los odontólogos. Obviamente todos esos profesionales pueden prescribir y obviamente la receta también es de todos y cada uno de ellos. Y específicamente, ¿por qué traigo también a colación este artículo, más allá del ñoñismo de traer un artículo de la ley? Es porque la ley lo que dice, o lo que plantea, es que la receta está asociada a un producto farmacéutico. Por ende, todo lo que sea no producto farmacéutico queda, entre comillas, en un limbo. Y lo explico con un simple elemento. ¿Dónde quedan los dispositivos médicos? ¿Dónde quedan las indicaciones, en el fondo, por ejemplo, relacionadas a algún tipo de dieta que se dé? ¿Algún tipo de accesorio que se tenga que tomar? ¿Algún examen, por ejemplo, de laboratorio que se tenga que hacer? Por alguna razón, el concepto de la receta no lo tiene contemplado. Entonces, estamos en un gris ahí que sería bueno complementarlo para que no queden fuera. El mismo artículo 101 nos plantea ahí, y ahí está el soporte de por qué hoy día estamos hablando de receta electrónica, donde el documento puede ser gráfico o electrónico, pero, y aquí echo un poco al agua, como Ministerio de Salud no se ha podido avanzar en eso todavía, falta un reglamento, que es el segundo ahí, el que dice reglamento destacado, que dice, el reglamento establecerá al menos los elementos técnicos que impidan o dificulten la falsificación o la sustitución de la receta, tales como el uso de formularios impresos y foliados, códigos de barra u otros. Por supuesto, el hecho de que la receta electrónica hoy día nos esté dando elementos para mejorar la seguridad es una muy buena noticia, porque estamos en el día de hoy con un elemento que finalmente no tiene digámoslo así, los elementos técnicos para poder identificar cuándo se está falsificando una receta o directamente se está malogrando. Por ejemplo, muchos de los médicos que están conectados, yo podría perfectamente ir a la base de la Super, tomar cualquiera de los nombres, al azar incluso podría, encontrar un médico, tomar sus datos, incluyendo sus roots, etcétera, etcétera, y ir a la imprenta más cercana y solicitar hacer un talonario de receta. Eso hoy día se puede. Obviamente es algo que, digámoslo así, es una brecha importante, es un flanco, digámoslo así, que podría ser mal utilizado desde personas claramente que quieren hacer una pillería muy chilena o directamente por bandas de narcotráfico. Y eso es algo que los químicos farmacéuticos tenemos que ver día a día cuando estamos en las farmacias, porque nos encontramos con recetas falsificadas, pero nuestra metodología para identificar si son falsificadas o no tienden a ser más informales, como por ejemplo preguntarse por grupos de redes sociales, más que eventualmente tener una herramienta que la autoridad o el sistema nos dé a nosotros para poder identificarlo. Y lo último, muy importante para todos nuestros amigos médicos y obviamente el resto de los prescriptores que están acá, normalmente se habla de letra de médico, así que por eso lo llevo particularmente a los médicos,
Si es manuscrita, deberá extenderse con letra imprenta legible, porque eso es un flagelo que tenemos hoy en día. Algunas recetas están tan mal escritas que no se entienden y pueden llevar a muertes de personas. Nos ha ocurrido en distintas ocasiones con niños, con infantes en ese caso, con adultos mayores, una cosa bastante diaria, digámoslo así. Y quiero que quede bastante claro lo que voy a decir. Una receta mal escrita o escrita entre comillas con letra de médico es una receta ilegal. ¿Por qué? Porque está explicitado en el código cómo debería ser, que debería extenderse con letra imprenta legible. Así que muy importante el paso que se está dando con respecto a la receta médica electrónica, o a la receta electrónica en ese caso, porque si uno ve los datos internacionales y los extrapola en Chile, estaríamos pensando que un porcentaje no menor, una persona al día al menos muere por los elementos asociados a mala escritura. Para ejemplo, ahí yo creo que todos han visto peores que esta, obviamente de ahí les doy un ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo claramente maravillosamente escrito, a donde la persona que lo recibe puede tomar el riesgo de tratar de identificar qué viene ahí, comentarlo mejor. Tiene el mismo problema del acto médico, el decreto 3 también habla de receta médica, el mismo problema que les comentaba, y estos son finalmente los elementos, los reglamentos que están dándole esta cabida a nuestra temática hoy día. Y la ley 19799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de firma, donde aquí nos habla que esta equivalencia del soporte electrónico al soporte papel es lo que nosotros estamos conversando hoy día. La norma técnica 161, el formato de receta cheque de uso interno de establecimientos asistenciales, el Sistema Nacional de Servicios de Salud, Fuerzas Armadas, Carabineros y otros, en el fondo nos habla también de ciertas particularidades que tiene que tener la receta cheque, que en este minuto deberíamos estar avanzando hacia allá, tal y como contaban los chicos, todavía estamos avanzando en esto, y obviamente ahí podríamos no tener tantos colores de recetas cheques como las cafés, verdes, rojas y amarillas. Yo creo que muchos de ustedes deben conocer una o dos de estas, sin embargo la legislación nos habla de todas. Pero estas maravillosas recetas cheques se encuentran hoy día gloriosamente guardadas en nuestro Instituto de Salud Pública, en containers o en lugares finalmente que son poco útiles, tanto para el prescriptor, para el dispensador y obviamente para la autoridad sanitaria. Es información que está disponible en papel, pero que es impracticablemente trabajable para poder tener alguna indicación, para poder revisar o entender lo que podríamos estar viendo alguna tendencia. El 466 fue modificado en ese caso por lo que se llamó el decreto 58. Abajo lo pueden ver ahí el monito. Y el 58 nos habla de esta posibilidad del comercio electrónico, que quiero que quede bastante claro esto. Esto fue el año 2019, justo estábamos ahí en plena, o comenzando, sí, en plena pandemia, comenzando la pandemia, y no pasó por una consulta pública, lo cual debería ser obligatorio, entendiendo que es algo que nos solicitó la OCDE para poder entrar como Chile, y este reglamento junto con otro que es el de fraccionamiento no pasaron por esta consulta pública, y obviamente eso lleva a tener errores que son en algunos casos pueden ser graves, y de hecho en este caso sí influyen. Obviamente, ¿por qué? Porque en este caso, por ejemplo, habla del comercio electrónico y mete o plantea el tema de la ley del consumidor, que claramente en el caso de medicamentos no aplica mucho, especialmente en el momento de dispensar en las farmacias. Entonces, esta normativa habla o nos habla de nuevo, nos abre de nuevo la puerta al tema de venta electrónica y la teleatención, tal y como lo planteaba Carla, que obviamente es una tendencia que viene a responder a hartos elementos que necesitamos en un país tan, entre comillas, complejo desde el punto de vista logístico como es Chile. Existe también la norma técnica 820, ya no tiene ese nombre, entonces me pueden retar por el nombre, pero en la práctica es lo mismo, son los estándares de información en salud, que son, esto es digámoslo así, la Biblia del DEIS, tal como plantea ahí, mejores datos, mejores información, mejores decisiones, mejor prevención, personas más saludables. Muy buen resumen de lo que esperaríamos de los datos de salud. Obviamente la receta electrónica viene a ayudarnos a entregarnos más datos o mejores datos, mejor información para tomar mejores decisiones y por ende estamos llegando a estas personas más saludables. No obstante lo anterior, la norma técnica 820 o los estándares de información en salud todavía no cuentan con nada relacionado a medicamentos, incluyendo
la terminología farmacéutica chilena, que obviamente deberíamos dejarla estipulada ahí para que todos estemos hablando el mismo idioma y que por ende podamos ayudar a lo que nos planteaba Pablo de la interconectabilidad. Ventajas, beneficios y problemáticas. Muy resumido. Ventajas de la receta electrónica, porque todos partimos desde el punto de que es una ventaja y es una muy buena idea, sí. Evita o disminuye la falsificación de recetas y rechazo de la prescripción por letra ilegible, primero que nada. Da posibilidad de interpretación entre prescriptor y dispensador. La posibilidad de interacción entre ambos es una mina interesante a explotar. ¿Por qué? Porque finalmente hoy día el dispensador en la farmacia no tiene mucha relación o no puede llegar al médico de manera tan fácil como, por ejemplo, a través de un teléfono. En cambio, a través de este sistema puede tener digamos, un ida y vuelta y no entregarle esa responsabilidad al paciente que se transforma normalmente en el mensajero. Permite realizar prescripciones parciales y repetición, tal como algunas de las preguntas decían, de controlado de los medicamentos y del mito y quiero aprovechar de derribar el mito de la receta permanente. La receta permanente no existe en la legislación. El ISP la última vez se pronunció con algo al respecto en venta, digámoslo, ¿cómo se llama? En páginas web. No obstante, eso recién salió hace muy poco este año y sigue sin tener el sentido de la receta, la temporalidad de la receta, como lo dice el Código Sanitario. El feedback para el prescriptor respecto al cumplimiento de la terapia, o sea, usted como prescriptor prescribe, bueno, veamos cómo nos fue. El paciente fue, retiró, se cumplió la dispensación, el paciente es cumplidor o adherente a terapia, etcétera. Posibilidades de avanzar hacia una prescripción asistida, tal como lo planteaba Pablo, concordamos, creemos que hacia allá tenemos que avanzar, que se nos abre el apetito es algo positivo. Cuantificar el número de pacientes que no dispensan sus medicamentos y compran sus medicamentos por gasto de bolsillo, en ese caso que es justo lo que conversaba o lo que planteaba Pablo, que es alto en Chile, y otros datos de salud pública que pueden ser interesantes. Y la maravillosa noticia, hasta que no se concrete, no la vamos a poder celebrar mucho, es el libro electrónico, que obviamente va a mejorar y disminuir los tiempos en los cuales los dispensadores nos dedicamos a traspasar datos en un libro que finalmente no llega a ningún lado. La autoridad sanitaria no los revisa o los revisa solamente cuando va a hacer fiscalizaciones, pero no tiene la posibilidad, digamos así, de ver el big picture o el panorama de la situación. Las problemáticas, bueno, o oportunidades, como dicen en muchos casos, que no hay cosas negativas, sino que son oportunidades de mejora. Uno es el analfabetismo digital. Tenemos que tener muy claro que una parte de nuestra población es analfabeta digital, especialmente las personas adulto mayor. Esos datos están disponibles en el Ministerio de Telecomunicaciones, que obviamente ahí tenemos algunos datos con respecto a eso. Farmacias sin infraestructura, capacitación o equipos. Resistencia al cambio de los prescriptores, dispensadores y pacientes. Intereses de empresas en un mercado de antaño o añejo. Y aquí quiero decirlo con todas sus letras, hay empresas que no les interesa mucho que esto funcione, porque obviamente estaban muy cómodas con un mercado que finalmente les estaba entregando bastante buenos réditos y esta receta electrónica viene a modificarlo. Y obviamente falta de interés o voluntad política. Y en este último punto traje una diapo, en el fondo los datos de una diapo, de diálogo participativo sobre el comercio electrónico de medicamentos del ISP del año 2021. No son mercado electrónico de medicamentos, para que lo tengamos bastante claro, las redes sociales como Facebook, está mal escrito el Facebook, yo no lo hice, lo copié de tal cual, Instagram, plataformas que facilitan la venta, el Mercado Libre, por ejemplo, Yapo, similares, páginas web que entregan números de contacto, entregan número de WhatsApp, un clásico, llámeme a este número y yo le voy a dispensar medicamentos, eso claramente es venta ilegal, y el despacho a domicilio de medicamentos que en pandemia el sistema público también ha realizado esta actividad. Eso no tiene nada que ver necesariamente con esta venta o el fondo con la receta electrónica. Entonces, en esta reflexión final, les quería plantear lo siguiente. En España se ha identificado que la receta electrónica es una muy buena herramienta para el seguimiento y detección del fenómeno de la peregrinación médica o el doctor shopping, cómo las personas van comprando en distintos lados para, en el fondo, o comprando incluso recetas para poder eventualmente tener una cantidad de medicamentos. Obviamente una puerta de entrada o un área gris para el tema de tráfico. Permite conocer la medicación prescrita retirada por el paciente, tanto en el sistema público como privado, lo que se complementaría con el servicio farmacéutico de conciliación farmacéutica. Estaríamos viendo
¿Por qué hay pacientes de repente que están tomando el mismo medicamento, pero porque se lo dieron en el CESFAM, en el hospital, luego en el médico privado o en la consulta privada y eventualmente en otro lado? Y obviamente la automedicación. Y en Chile, bueno, ver a los Estados Unidos hoy sería como subir un DeLorean y viajar al futuro, un futuro que debemos evaluar si queremos. Yo les planteo esto por el tema particularmente del mal uso de los morfínicos, de los opioides, donde Estados Unidos hoy día está en una catástrofe de salud pública y que finalmente la receta electrónica, España lo identificó muy bien como una barrera para poder abordar esto. Estados Unidos todavía no. Y ahí tenemos un tema para poder ir a mirar cómo se han hecho bien las cosas y cómo se han hecho mal las cosas en distintos países. Esa es un poco también la gracia de mirar los países de la OCDE, que es donde nosotros hoy día nos gusta comprar. Y con respecto a lo que les planteaba de esta falta de voluntad política, yo no dudo de la voluntad de las personas que hoy día nos acompañan, que son finalmente los que están en la trinchera tratando de que esto funcione. No obstante, si uno mira la partida relativa al Ministerio de Salud, que considera ingresos y gastos por una suma bastante importante, que varía un 8.12% respecto al presupuesto del año 2023, el aumento está pensado para cirugías en el sistema público y privado y pasar de 7 a 20 comunas en la atención primaria universal y la marcha de 6 nuevos hospitales. O sea, pese a que la receta electrónica podría ser un sistema muy importante que nos podría implicar incluso una disminución del gasto de bolsillo y del gasto público, que podría ser un salto bastante relevante, no está contemplado como parte estratégica y por ende también faltan en ese sentido los recursos, tanto obviamente financieros como recursos humanos, muchas veces para que esto se lleve a cabo. Algunas de las preguntas del chat decían, por ejemplo, y ahí me aprovecho del número 48, si yo quiero ingresar al sistema de receta electrónica, tengo que esperar 48 horas, por ejemplo, en Sereni en línea para que eventualmente me ingresen a una farmacia y después eventualmente ingresar al sistema de receta electrónica y si tengo cualquier problema, tengo que esperar horarios de oficina, cosa que sabemos muchos de nosotros que no es factible porque obviamente el paciente está frente a nosotros y estamos tratando de dispensar algo y si tenemos alguna problemática, ojalá tuviéramos algo 24/7. Sé que en este minuto no es factible con la gente que hoy día está, pero claramente el presupuesto de la nación podría haberlo contemplado y podríamos estar hablando de un salto en lo que es receta electrónica. Tendremos que ver cuál será el impulso real del proyecto de receta electrónica o también, en ese sentido, de ficha electrónica, y esta es la lógica que nosotros esperaríamos verlo. A río revuelto, ganancia de pecadores, dice el dicho, y por eso pongo el logo de hágalo usted mismo. Mientras no terminemos de consolidar la terminología farmacéutica chilena y tengamos alineados al ecosistema farmacéutico, es difícil que demos el salto de otros países que se han demorado años. No, es muy poco probable que demos un salto tan rápido y hagamos este roll out, en el fondo, de la instalación de la receta electrónica en poco tiempo. Por eso, cuando Carla nos plantea esta línea de tiempo más grande, nos da confianza en ese sentido, porque nos está hablando en fechas bastante más factibles, pero se ve también a su vez que falta un poco de voluntad política y de poner los recursos donde eventualmente todos creemos que sería muy bueno. 29 individuos representan 29 gaps o de 29 espacios, digámoslo así, para la corrupción. Y lo pongo en negrita, obviamente, aprovechando que es un tema que hoy día está calando bastante hondo. Y cuando digo individuos, tenemos 29 servicios de salud. Y cada servicio de salud toma sus decisiones muchas veces propias y obviamente eso sin contabilizar a los privados. Y esto es una oportunidad invaluable. Si nosotros estandarizamos, tal y como nos planteaban ahí, por ejemplo, de tender hacia utilizar el sistema de receta electrónica para que lo utilice la mayor cantidad de profesionales y eventualmente podamos tener el ecosistema completo, bueno, claramente todavía tenemos ahí un gap, un espacio para avanzar. Y en el fondo es una invitación. Demos el salto al siglo de hoy. Todavía tenemos papel, todavía tenemos libros, finalmente que se gasta mucho tiempo en llenar y que no están siendo acordes a lo que hoy día necesitamos y a las prácticas en el fondo del siglo que estamos hoy día. Pero para eso se requiere decisión política y financiera, o sea, las platas y finalmente también el respaldo de la autoridad, ya que desde lo técnico ya estamos de acuerdo en sus ventajas. Esto no es en el fondo una discusión de
lo que técnicamente es la receta electrónica. En ese caso yo aplaudo todo el esfuerzo que se ha hecho desde los equipos técnicos para que esto se lleve a cabo, pero los equipos técnicos, y tal como también dice el dicho, aprovechando el de arriba, con plata baila el monito. Si no hay dinero, si no hay recursos, bueno, es muy difícil que vamos a querer obtener todo lo que estamos pidiendo en el chat, en las preguntas, si obviamente tenemos algo bastante más limitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy gráfico, ilustrando tanto los desafíos como ventajas de este nuevo sistema desde la perspectiva de los usuarios. Es muy interesante. Bueno, con esta tercera presentación completamos el primer bloque y que sin duda ha generado muchas reacciones, inquietudes y consultas de nuestros asistentes hoy día, así que vamos a pasar rápidamente a la última fase, que es la ronda de conversación, y para lo cual le vamos a pasar la palabra a Claudia Ramos, presidente del Comité de Acceso de ProSalud Chile, quien va a moderar este bloque. Y nuevamente, muchas gracias a los expositores. Vamos a seguir con la conversación. Adelante, Claudia. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jean-Jacques. Muchas gracias a cada uno de los presentadores. Quiero contarles a nuestra audiencia que tenemos más de 55 preguntas en este momento. Es probable que no logremos poder revisar todas, sin embargo, ya hemos realizado un filtro de algunas que se repiten. Y en ese contexto también quiero contarle a la audiencia quiénes están acá para que nuestros expositores puedan entender también el enfoque de las preguntas. Dentro de la audiencia tenemos médicos prescriptores, tenemos químicos farmacéuticos de las redes asistenciales públicas, así como también tenemos químicos farmacéuticos de locales de farmacias comunitarias o a lo largo de las farmacias que todos conocemos como privadas en Chile. También están participando representantes de empresas que prestan servicios en el área de interoperabilidad, así como también profesionales de la salud como enfermeras u otros que están conectados. A cada uno de ustedes, darles las gracias por este tiempo, por su atención a este webinar, y voy a pasar rápidamente algunas de las preguntas. Hice un primer filtro. Quiero contarles que dentro de las primeras preguntas que se repite, tenemos consultas de médicos que en la actualidad se encuentran fuera de Chile o que tienen la duda de si es posible o no prescribir desde el extranjero. Entonces, esa es la primera pregunta que al menos se repite y tiene 4 consultas. Así que adelante el micrófono para que puedan responder esta duda. Bueno, me imagino que la tendré que responder yo. A ver, el decreto número 6 de telemedicina que fue publicado el año 2022 o 2023, ya no me acuerdo, 2022 me parece. Dice que los prescriptores para poder prescribir desde el extranjero tienen que estar asociados a un prestador institucional. Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿se puede prescribir? Sí, siempre y cuando estén asociados a un prestador institucional con domicilio en Chile. ¿Y por qué? Porque eso tiene que ver con resguardo de la ficha clínica, porque la ficha clínica tiene que estar en territorio nacional. Muy bien. Muy bien. Avanzo con la siguiente pregunta. La otra pregunta que se ha repetido más de 2 veces dice relación con el uso de la firma electrónica avanzada y cómo ésta se vincula con el uso de la plataforma. Voy a leerles la pregunta textual. La normativa actual exige la firma electrónica avanzada para la firma de recetas médicas electrónicas. ¿Cómo ven el cumplimiento de esta normativa en relación al funcionamiento del sistema de receta electrónica? Hoy en día la firma que se hace a través de receta electrónica es a través de la clave única. Pero no solamente eso, porque tiene además más sistemas de validación, que son la validación con la CIS, que valida que sea un prescriptor válidamente autorizado en Chile para prescribir. Y además se vincula con el registro civil. Entonces tiene varios elementos que inclusive podrían superar a lo que es una firma electrónica avanzada. Sin embargo, o en complemento,
esta modificación está en proceso de nuestro reglamento para poder indicar, ya que se hizo una modificación del Código Sanitario en que ya la firma la deja reglamento, y en el reglamento se están haciendo las modificaciones pertinentes para incorporar además lo que es la firma con clave única y con las validaciones que tiene el Sistema Nacional de Receta Electrónica, que tiene que ver con la validación del prescriptor y que tiene que ver también con la validación en el registro civil. Muchas gracias, Carla. Voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la receta electrónica con los registros clínicos electrónicos de cada establecimiento? Esto considerando que el ciclo PDA, la prescripción, es un acto clínico, por tanto debe estar en la ficha electrónica. Esta pregunta tiene una derivada. Por otra parte, la administración en el registro clínico electrónico depende casi absolutamente de la prescripción. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia pensada en este sentido? Esa la respondo yo, ¿no, Carla? Ya. Es lo que yo le hablaba de interoperabilidad, de que los sistemas conversen. Entonces, sí, o sea, lo normal es que la prescripción la hagan de su registro clínico electrónico, de su ficha clínica, ¿ya? Y eso es lo que tiene que ocurrir cuando tengamos implementada la interoperabilidad entre sistemas. Entonces, no le vamos a pedir al médico, al odontólogo, a la matrona, de que haga la receta en el Sistema Nacional de Receta Electrónica, en su sistema web, sino que puede hacerlo en su misma ficha clínica, en la que ocupa regularmente para que se mantenga esta información en este sistema. Pero por detrás, tras bambalinas, el sistema, en su ficha clínica que tenga, va a enviar esta información al repositorio nacional de receta electrónica. Entonces, el médico, casi sin darse cuenta, lo más probable es que sí le pida una clave única para que se autentifique, para que haga esta firma simple, va a poder hacer su prescripción en su sistema local, el que está ocupando, pero se va a enviar a la plataforma de receta electrónica del ministerio. Entonces, pues, cuando el paciente vea las recetas electrónicas, le va a aparecer, aunque no lo haya hecho en este sistema, este módulo web. Muchas gracias, Pablo. Voy aquí a hacer dos preguntas en una, dado que están vinculadas. ¿Cuándo estará disponible la receta magistral en el sistema de receta electrónica? Y me indican la misma pregunta para los medicamentos que hoy día están en categoría de receta cheque. Parto por la última. La receta cheque está prontamente a estar disponible. Su desarrollo informático, llevado por Pablo, ya terminó su desarrollo. Prontamente, hoy en día están pruebas y prontamente entra en pilotaje. Y una vez que pase ese piloto, entrará ya a estar disponible para todos. Con el tema de la receta magistral, entre paréntesis, que eso se espera que sea el primer semestre del 2024 que podamos contar ya con la receta cheque, si todo va bien, y que espero que sí sea, porque el equipo de Pablo trabaja arduamente también en eso, esté disponible para todos la receta cheque. Con respecto a la receta magistral, es un desarrollo mucho más complejo, porque no solo hay que estandarizar los medicamentos, sino hay que estandarizar un montón de otras sustancias que son los principios activos que contienen las recetas magistrales. Por lo tanto, lleva una complejidad un poco mayor que lo que es receta. Por lo tanto, eso, una vez que podamos implementar recetas cheque electrónicas, una vez que podamos empezar con las interoperabilidades, que es un paso ultramente necesario, sin duda vamos a empezar y ya se está planeando el desarrollo de la receta magistral. La receta magistral electrónica está considerada, pero en una etapa más adelante por la complejidad que tiene. No es fácil llevar en forma electrónica lo que es receta magistral. Pero sí les digo que se va a desarrollar, o por lo menos la intención está y la voluntad está. Muchas gracias, Carla. Voy a una pregunta que está asociada al mundo de las redes asistenciales públicas. La pregunta específica es, hoy en día mi servicio de salud
existen dos sistemas de receta electrónica. Con el desarrollo o con la implementación de este sistema de receta electrónica del MinSal, ¿seguirán existiendo esos sistemas de prescripción electrónica del servicio de salud o necesariamente todos tienen que funcionar en base a esta plataforma? Pablo, responde tú, respondo yo. Eso, bueno, eso yo creo que es resorte del servicio de salud que tiene, o el establecimiento que tiene esos dos sistemas, pero con la interoperabilidad podrían seguir usando uno o dos, o el de MinSal sin mucha diferencia, porque la información va a estar disponible de todas formas, ¿ya? No deberíamos imponer la plataforma del ministerio, la plataforma web del ministerio, si ya tienen algo que ya está funcionando y les sirve, ¿ya? Como les comentaba hace un momento, lo que tienen que implementar ahí el servicio de salud o el establecimiento es que este sistema, ojalá no solo tengan uno, no sé por qué tienen dos, envíe estas recetas a la plataforma del ministerio. Ya no tienen por qué implementar un tercer sistema de receta electrónica. La idea es que estos sistemas conversen y no tengan que digitar 2 veces o 3 veces en este caso. Perfecto. Muchas gracias, Pablo y Carla. Oye, voy a una pregunta desde el equipo de MediClick, Paola Bonet. Voy a leer los 3 puntos. Nosotros realizamos la integración con ustedes a inicios del año 2022. ¿A quién podríamos contactar ahora para continuar con el proceso de integración? ¿Tienen disponible una actualización de la base de datos de medicamentos, la que llamaban o denominaban semánticos? ¿Tienen una solución para recetas magistrales? Bueno, la de las recetas magistrales ya está respondida anteriormente, así que los dejo con las primeras dos. Ya, yo voy a responder. Hay algo súper importante que se me olvidó mencionar, es que el próximo año, el 10, 11 y 12 de enero, tenemos la Conectatón de HL7 Falla, ¿ya? Y uno de estos tracks es la receta electrónica, tanto la prescripción y la dispensación. Hemos estado haciendo unos talleres en conjunto con HL7 Chile, de estos tracks donde hemos incluido el tema de receta, y ahí están las actualizaciones que hemos realizado desde lo último que presentamos a principios de este año y los años anteriores. Entonces la idea es que si están interesados en conectarse nuevamente, en actualizar esto, la idea es que se inscriban a la Conectatón, y en h7chile.cl pueden ver la información y está el formulario para inscribirse. La idea es que participen los sistemas que le interese interoperar con nosotros. Bien. Oye, me acaba de llegar otra pregunta bastante interesante desde el mundo académico, y básicamente esta pregunta dice relación con si se ha pensado incorporar la opción de utilizar en este proyecto del Sistema Nacional de Receta Electrónica módulos de simulación en docencia de pregrado de las profesiones prescriptoras y dispensadoras, pensando en contar con este conocimiento desde el inicio del ejercicio en el entorno laboral. No es algo que hoy en día tenemos disponible para capacitar en pregrado, o no solamente en pregrado, sino a otros profesionales en receta electrónica, porque ha ido evolucionando. Sin embargo, eso no quita que podamos implementar en un futuro alguna plataforma o algún acceso para poder hacer simulaciones, que sin duda en una primera etapa de receta electrónica la tuvimos y pudimos capacitar a tanto prescriptores como dispensadores en receta electrónica. Hoy en día, por los cambios que ha tenido receta, hay que implementar todos esos cambios en esas unidades de capacitación, y se podría evaluar en que en algún minuto, no creo que por ahora, pero sí en un futuro, puede estar disponible para que se capaciten en las universidades los alumnos de pregrado. Perfecto, muchas gracias, Carla. Quiero contarles que ya vamos casi en las 60 preguntas, así que estoy agrupando. Esta pregunta también se repite y dice relación con la interoperabilidad. La pregunta específica es, ¿qué es lo que se
tiene que ser para conectar o interoperar con el sistema de receta electrónica nacional, si es que soy un médico que no está en una institución y tiene un software de desarrollo propio? Repito el mismo consejo, hl7chile.cl, inscríbase en la Conectatón, ahí va a estar toda la información disponible para que haga las pruebas y pueda interoperar con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Una pregunta más también que está muy vinculada con el mundo de las redes asistenciales públicas. ¿Sistema de receta electrónica podrá conectar con las fichas clínicas electrónicas que hoy en día están vigentes de los distintos establecimientos de la red asistencial pública? Ese es uno de los objetivos de la interoperabilidad, que nos conectemos, ¿cierto?, con los sistemas actuales que ya están funcionando. Y estamos trabajando ya con un piloto en un servicio de salud que ya está medianamente funcionando, pero la idea es que todos se integren, todos interoperen para que esté la información en la propia ficha y no tengan que digitar 2 veces o salir de su sistema que usan actualmente. Cambiando el mundo de las redes asistenciales públicas, específicamente del Hospital Gran Benavente, Karen nos pregunta, respecto al seguimiento y adherencia a los tratamientos, ¿tienen alguna estrategia a implementar? ¿Cómo visualizan este escenario en la actualidad? Y esta pregunta también se vincula con la pregunta que nos hace otro químico farmacéutico, que nos dice, ¿se podrá tener trazabilidad a través de este sistema de un paciente FONASA que se atiende en el sector público, pero que también, dado que tiene capacidad de poder atenderse en el sector privado, que le prescriban un medicamento en el sector privado y que en el sector público tengan visibilidad de esa prescripción? Sí, pero siempre y cuando el paciente lo autorice. Hoy en día nuestra normativa dice que el paciente es dueño de su información de salud y por lo tanto es el paciente que va a tener que autorizar el poder visualizar todas sus otras prescripciones y dispensación, obviamente, pero por lo tanto es factible, pero siempre y cuando, no ahora, no en esta etapa, sino sí está pensado en una etapa posterior, está contemplada dentro de las mejoras de receta electrónica, que el paciente pueda compartir su historial de prescripción y receta con los profesionales, siempre y cuando ellos lo autoricen porque ellos son dueños de su información. Muchas gracias, Carla. Tengo una pregunta de Francisco Gutiérrez. ¿Cuáles son los fármacos que puede prescribir un profesional matrona o matrón? Ya que es frecuente que en los SFAM se les posterga el tratamiento a los pacientes con terapia para una anemia ferropriva y, en segundo lugar, ocupando una hora de un médico. Ahí sí. Los medicamentos que puede prescribir una matrona están definidos en el decreto 466 y que tienen que ver con el ejercicio autorizado en este minuto en el Código Sanitario, específicamente en el libro quinto, que tienen que ver principalmente con la que es atención del parto y anticonceptivos. Mientras no haya una actualización de esta normativa, hoy en día serían esos los medicamentos que podrían prescribir lo que indica el 466, que los invito a revisarlo porque ahí lo especifica, están agrupados, no es que lo especifica uno por uno, pero sí especifica los grupos y lo que indica el Código Sanitario. Muchas gracias, Carla. En relación a la disponibilidad de fármacos que están disponibles en la plataforma, ¿qué fuente ocupan para alimentar la base de datos de los medicamentos disponibles en Chile para poder prescribir? Complementando esta pregunta, ¿qué pasa con los productos recientemente lanzados o también con los productos descontinuados? Lo que se usa principalmente es lo que tiene registro sanitario vigente, por un lado, y las presentaciones, por lo general, los laboratorios nos van informando.
de las presentaciones que tienen, porque receta electrónica llega, a diferencia de lo que es el registro sanitario, que llega hasta un punto, que es el medicamento registrado. Las presentaciones, sin embargo, en un registro no están y pueden existir distintas presentaciones. Presentaciones en cantidad de comprimido y de 1, 20 o los envases clínicos que pueden contener mayor cantidad de medicamentos. Por lo tanto, esas presentaciones generalmente son otorgadas por los mismos laboratorios y en este minuto también a través de soporte nos van avisando cuando aparece algún medicamento nuevo, así que también los invito a que en soporte, principalmente los laboratorios, inclusive los médicos, si visualizan que un medicamento no se encuentra en la base de datos, lo informen para que el equipo de Pablo pueda poder generar el medicamento en la base de datos semánticos. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta más de Miroslavi Rodríguez, que nos pregunta si está considerada la creación de algún mecanismo que bloquee las recetas controladas si no han sido dispensadas dentro de los 30 días de validez. Esto para evitar dispensaciones por error. Sí, la receta debiera quedar bloqueada. Es algo que por pandemia, cuando se hizo o cuando ya se lanzó o la marcha blanca de receta electrónica, como las recetas retenidas ampliaron su vigencia, fue complejo poder tener al término de los 30 días, como dice la reglamentación, caducar una receta controlada. Sin embargo, eso está pensado que se debiera activar prontamente. Por ahora sí, y eso reiterar que este sistema no viene a reemplazar la vigilancia que deben hacer los colegas químicos farmacéuticos en la farmacia, de revisar que obviamente si las farmacias estén correctamente prescritas. Esta es una herramienta de ayuda, pero no es el reemplazo de lo que el deber del químico farmacéutico con respecto a las recetas. Y por lo tanto, una receta que se dispensa después de 30 días de su vigencia, debiera, o a los 30 días de su prescripción, de la fecha de prescripción, perdón, de las recetas controladas, debiera también ser atajada por el farmacéutico. Muchas gracias, Carla. Mira, una de las preguntas que se ha repetido reiteradas veces, quiero contarle a la audiencia que ya llevamos casi 80 preguntas que han ido ocurriendo en estos últimos minutos, así que les pido paciencia porque estamos ahí haciendo la selección. Voy con la pregunta de Leonardo Rosell. ¿Es posible integrar este sistema a un software privado? Y si es así, ¿cómo acceder a dicha normativa o información? ¿Desde cuándo se podrá acceder o ya es posible hacerlo? Pablo. Lo que les comentaba recién, la idea que con la Conectatón de enero ya comiencen a integrarse, ya hay información disponible, la idea que ahí ya comiencen con las pruebas. Ya después, cuando estemos disponibles, ahí quizás Carla puede complementar, pero la idea que partamos ya desde la Conectatón para que empiecen a hacer las pruebas de la integración con el sistema. Bien. Oye, tengo una pregunta que aquí tiene que ver plenamente, aquí estoy juntando. Estas son preguntas de médicos. En algunos momentos del día, la plataforma ha presentado problemas en su funcionamiento. ¿Se está trabajando en el desarrollo, en el fortalecimiento de la plataforma para que esto no ocurra? Esa es una pregunta. Tengo otra pregunta que voy a aprovechar acá, hacerla desde la esencia, me encanta, de Carolina Martí. ¿Cómo indicar un medicamento 3 veces al día, pero que es de distinta dosis? Por ejemplo, 1/4 en la mañana, 1/4 en la tarde y medio en la noche. Bueno, a ver, primero la plataforma, es importante que tengan conciencia que hoy en día la plataforma está on-premise. Eso quiere decir que está en los servidores del Ministerio de Salud.
Por lo tanto, eso le da un grado de inestabilidad al sistema, ya que, por ejemplo, si hay problemas de conexiones de redes, y tal vez esto Pablo lo debiera explicar mucho mejor que yo, tiende a caerse el sistema. O si hay en algún minuto mucho flujo de uso de la receta, podría también presentar estos problemas. Esto se está solucionando y se va a tener una solución prontamente, ya que estamos migrando todo este sistema a la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a independizar de lo que es los servidores del MinSal y va a estar en una nube donde siempre primero, tendrá soporte 24/7, que eso es fundamental, y lo otro es que debiera independizarse de las conexiones que tenga o no establecida el MinSal. Y además va a ser es un sistema elástico que crece con la usabilidad y por lo tanto se le va dando mayor soporte a receta electrónica para que efectivamente no se caiga. Yo no sé si ahí quieres comentar, Pablo. No, súper bien, Carla. Eso, ya estamos migrando. O sea, el proyecto partió de, no sé cuánto, 3, 4 años, 5 años, no me acuerdo. Y teníamos un uso bajito en marcha blanca. Ahora han sido, no sé, 100 recetas, no sé cuánto partimos. Ya llevamos más de 5.000 diarias. Entonces, obviamente, esta infraestructura que estaba pensada al inicio no está dando el ancho para el uso actual. Por eso fue necesario trabajar en la migración a la nube, que tiene esta capacidad que nos contaba muy bien Carla, que es elástica. Entonces, cuando haya más uso, va a crecer la infraestructura para que pueda dar respuesta sin que tenga estos inconvenientes, ¿cierto? Estos dolores que nos causan a todos los que están prescribiendo y dispensando hoy en día. Y eso se viene luego, eso pretendemos que aquí a los primeros meses del próximo año eso esté totalmente implementado y ojalá que sea antes. Pero está ya eso en proceso, se está trabajando en eso y de hecho ya lo están realizando. Con respecto a la dosificación que preguntaron, cómo dar distintas dosificaciones en el día, por ahora, y eso es una mejora que también está considerada a futuro dentro de las mejoras de receta electrónica. Sin embargo, hoy en día receta electrónica permite un texto libre. La recomendación hoy en día es que esa prescripción de dosis variable en el transcurso de días o semanas quede estampado en este texto libre y que en la receta electrónica, cuando lo consulta, lo hagan calzar con la cantidad de comprimidos que va a tener que utilizar en el día. Y que en este texto libre, que es visible tanto para el paciente como para el químico farmacéutico, quede expresada y ahí quede estampada cómo se lo debe tomar. Muchas gracias, Carla y Pablo. Tengo un número, no se imagina la cantidad de preguntas que tenemos, pero sí es muy importante reforzar con la audiencia. Tenemos preguntas que están muy vinculadas a cómo convive este sistema de receta electrónica con la digitalización de la receta. Eso es como una de las dudas que se nos han repetido en las preguntas que tengo en la fila. Se los dejo para que ustedes en unos 10 segundos puedan hacer una explicación de eso, dado que es una pregunta reiterada. Y dicho eso, también queremos comentarle a la audiencia que para el próximo año, que en efecto rigor ocurre en unos 15 días más, como asociación gremial, estamos preparando una nueva actividad relacionada con poder concientizar, educar y responder las dudas que han surgido en esta conversación acerca del sistema de receta electrónica de MinSal. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría, por favor, que tanto Carla como Pablo, si pudieran poner el acento en la distinción entre la digitalización de la receta y este sistema. Y también voy a dejar una última pregunta que creo que esta es muy relevante desde el punto de vista de la academia. Si será posible acceder a los datos que se generan de las recetas para efectos de desarrollar estudios o llevar adelante análisis epidemiológicos del uso de medicamentos, que también parece una pregunta interesante para efectos de llevar trazabilidad y también de la contribución que genera este tipo de proyectos y políticas públicas en el país. Los dejo adelante. A ver, la receta digitalizada nació para poder dar respuesta un poco a la pandemia con las recetas gráficas. La receta digitalizada no es una receta electrónica. ¿Y por qué? Porque se tiene que hacer una receta en papel
y esa receta en papel se tiene que subir a esta plataforma, se folia a través de esta plataforma en caso de las recetas blancas, pues las recetas cheque tienen su propio código, y con ello se les da una validez a estas recetas para que puedan ser dispensadas a través de la imagen. Hoy en día, lo que es receta retenida, eso ya no está disponible, el tema de que con la pandemia terminó que se puedan poder dispensar a través de una imagen, con excepción de la receta cheque, porque la receta cheque electrónica aún no está disponible. Por lo tanto, sin embargo, sí es un sistema que lo pueden usar para foliar recetas retenidas blancas para poder darle un elemento de seguridad donde en el establecimiento de dispensación, a través del folio, efectivamente van a poder validar que esa receta fue prescrita por un médico, por el médico que dice la receta y que está debidamente autorizado para prescribir. ¿Por qué? Porque va a tener ese folio se obtiene con la clave una del médico, entonces ya no es posible que haga o manden a hacer talonarios como mencionaba Jorge en su presentación, que eso sucede, sino que además hay un segundo paso que es la validación de la foliación de este tipo de recetas para poder dispensarla en un establecimiento. El de la receta cheque todavía se va a poner disponible con una imagen hasta que no esté receta cheque electrónica. Una vez que salga receta cheque electrónica, ya obviamente eso no va a estar disponible. En cambio, receta electrónica es un documento electrónico que no es una receta hecha a mano, sino es un documento que se hace electrónicamente y los datos son guardados electrónicamente para que las farmacias o los establecimientos de expendio la puedan dispensar. Son sistemas distintos. La receta digitalizada, quédense con la gran diferencia que es para recetas que se hacen en forma manual, y receta electrónica no es necesario que se haga manual, sino solo a través de esta plataforma. Sobre la otra pregunta del uso de los datos, hay una mesa de trabajo para legislación de datos abiertos, ¿cierto? Cuando se liberan datos para que puedan ser usados por la academia, por investigadores, etcétera, con Gobierno Digital de SECPRES, ¿ya? Y eso lo está viendo en conjunto con el MinSal, el Departamento de Estadística e Información de Salud. Como yo les comentaba en la presentación, la idea es que estos datos después llegan al almacenamiento, pero hay que hacer ciertos procesos para después que sean disponibilizados según la normativa vigente de la información, hay procesos de anonimización, hay diferentes procesos que deben ocurrir para poder disponibilizarlo. No podemos entregar los datos así nomás porque hay información, ¿cierto?, que es privada, sensible, del paciente. Entonces, se está trabajando en eso, alineado a lo que está indicando el gobierno digital. Entonces, también podría ocurrir en el futuro, pero tienen que ocurrir todos estos procesos y siempre de acuerdo a la normativa vigente. Muy bien. Muchas gracias, Carla, Pablo, a la audiencia por haber tomado el tiempo para participar de esta actividad. Quiero recordarles además que este valioso proyecto tiene una plataforma, una página web, donde ustedes pueden consultar acerca del proyecto, así como también de la implementación. Voy a dejar acá el nombre de la página, que es recetaelectronica.minsal.cl, donde ustedes pueden acceder para tener más información o también para conectar a través del correo de consultas. Dicho eso, no sé si todavía estás conectado, Jorge. Quiero agradecer también a Jorge, a Jean-Jacques, por esta relevante iniciativa que hemos desarrollado como gremio y contarles que, como ya les decía anteriormente, el próximo 2024 volveremos a desarrollar una nueva actividad que permita concientizar, educar y, por supuesto, resolver dudas y ir acompañando este proceso del desarrollo de la plataforma de sistema de receta electrónica. Así que muchas gracias a toda la audiencia, gracias a los expositores, que tengan una muy buena tarde o ya buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos. Chao, chao, muchas gracias también.